Buenos días, jóvenes. En esta semana vamos a tratar el tema de fracciones y su clasificación. Para que hablar de fracción significa que la unidad, o sea, un todo, se ha partido en partes iguales. Eso es una fracción. Digamos que nuestro todo, en este caso, sea este cuadrado. Mi todo, mi unidad. Entonces mi unidad agarro y la voy a partir. Y cada parte es igual. Y luego la voy a partir. Y cada pedacito va a ser igual. Entonces, ahí ese todo, al partirlo, he generado una fracción. Entonces, la fracción es cuando a tu unidad, que era tu todo, lo partes en cantidades iguales. Más claro, para ver esto, hablamos de qué? De una torta cuando se parte. Pero también hay tortas cuadradas, ¿no? Pero sí, una pizza, ahí sí. Cortamos y tenemos pedacitos. Esos pedacitos deben y son iguales cuando los cortan. Entonces, comemos un pedazo de pizza, es lo que nos representaría una fracción porque son iguales. Entonces acá tenemos nuestra representación. Ya hablamos de qué es una fracción y hemos hablado ahorita de una representación. Y una fracción está formada por un n, que es numerador, y un denominador. Y el numerador, para hablar así, numerador y un denominador. Ok. El numerador va a indicar las partes que tomo, lo que tomo, lo que quiero. Entonces, lo que tomo, lo que quiero. ¿Lo que tomo de quién? Entre lo que divido la unidad. ¿Lo que quiero de qué? De toda o del todo. Entonces también otros pueden decir, cuando hablamos de problemas, parte del todo. O otros pueden agarrar y te pueden decir, es de. ¿Qué significa? Lo mismo, lo que tomo de lo que divido, lo que quiero del todo. La parte del todo, él es de. Diferentes formas de encontrar y que se refieren al numerador del denominador. Lo que quiero de todo. Entonces yo puedo decir que esta fracción, puede decir que lo que quiero tomar, o lo que quiero tomar, o lo que tomo, puede ser, ¿cuánto he dividido acá? Hemos dividido en 8. Pero lo que yo quiero tomar en esta fracción, digamos que sea 4. 5. Entonces comienzo a pintar. Yo quiero 5. Y no necesariamente tiene que estar seguidito, puede ser en desorden. La cosa es que cada pedacito, recuerdo, por ser fracción, debe ser igual. Ahí tenemos 4. Nos falta uno más. Puede ser que lo agarre acá. La cosa es que ya he pintado, he tomado lo que yo quiero. Mi parte es 5 de 8 que dividí mi unidad. Ahí está. Ahora vamos a continuar. También a veces uno comienza a hablar o comienza a escuchar. Vamos a ver los ejercicios, ¿no? Que te dice, calcula los 3 séptimos de 2100.
Y ya recordamos con anterioridad, siempre hemos visto que esta palabra de, del o de los significa multiplicar. Entonces, ¿qué hago? 3 séptimos por 2100. Y abajo, para no dejarlo así sin nada, le ponemos 1. Y podemos simplificar séptima 1, séptima 300. Y luego operamos y va a resultar siendo 900. Entonces los 3 séptimos de 2100 serían 900. ¿Se ha escuchado de esa forma? Sí, se ha escuchado. ¿Hemos visto alguna vez? Sí, también lo hemos visto. Pero ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Entonces, ahí hay bastantes. Y comencemos a clasificar en qué son propias o impropias. De por acá hablamos de las fracciones propias. Y acá hablaremos de las impropias. Porque es lo contrario, lo opuesto. Ok. Entonces, ya hemos dicho que la fracción es numerador y denominador. Un numerador y un denominador. Entonces, en la fracción propia, el numerador es menor al denominador. Y en impropia, lo contrario, si no es menor, entonces tendrá que ser mayor. La propia, la fracción propia, por tanto, es menor a la unidad. Y la fracción impropia siempre será mayor a la unidad. Y la fracción impropia, ojito, ojito, dará origen, luego lo vamos a ver a quién, al número mixto. Entonces, la impropia va a dar, aparte que es mayor a la unidad, aparte que el número es mayor al denominador, va a dar origen al número mixto. Otra clasificación, otra. Ya vimos propio y impropio. Ahora vamos a otra. Bueno, vamos a ver reductibles y irreductibles. Entonces, reductibles. Reductible, fracción reductible y fracción irreductible. Muy bien. Reductible y la otra irreductible. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo es reductible? Recordemos, es una fracción. Cuando sus términos, ¿quiénes son los términos de la fracción? ¿Quiénes son? El numerador y el denominador. Entonces, para no olvidarnos sus términos, ¿quiénes son? N y D. Tienen divisores comunes. Es decir, se les puede dividir por un mismo número, tanto al numerador como el denominador. Ejemplo. 10 sobre 15.
es una fracción reductible. ¿Por qué? Porque tú puedes dividir tanto arriba, que es el numerador, y el denominador, lo podemos dividir entre 5. A los dos entre el mismo número. Y entonces, ¿qué va a quedar? 2 arriba y 3 abajo. Como se pudo reducir, se llama reductible. Tiene divisores comunes, tanto el numerador y el denominador. Y entonces, ¿cuándo es irreductible? Cuando, lo contrario sería, ¿no? Cuando sus términos, ya sabemos de qué estamos hablando, del numerador y el denominador, no poseen divisores comunes. O sea, no se les puede dividir por el mismo número a ambos. Ejemplo. 6 onceavos. Tanto el numerador 6 y el denominador 11 no poseen ningún divisor común. No hay. Tendrá mitad, tendrá tercia, tendrá sexta, pero este no tiene. Entonces, ¿cuál es el único divisor común que tienen ellos? ¿Excepto quién? La unidad. La unidad sí es un divisor común entre ellos. 6 entre 1 y 11 entre 1. Es el único. Pero otro tipo de divisores no los tienen. No. Ahora vamos a hablar de otro tipo, que son las fracciones homogéneas y las heterogéneas. Muy bien. Homogéneas y las heterogéneas. ¿Cuándo son homogéneas? Dos o más fracciones son homogéneas si tienen igual denominador. Igual en el otro, ¿no? Dos o más fracciones son heterogéneas y tienen diferente denominador. Eso es la diferencia entre homogéneas y heterogéneas. Entonces, ejemplo. Y un ejemplo también acá. De homogéneas. 3 onceavos. Escribe dos homogéneas más. Ok. Si es homogénea, el denominador debe ser igual. 11 y 11. Y acá le pongo cualquiera. Esas tres son homogéneas. Heterogéneas, diferente denominador. Ah, ya, entonces yo pongo 5 tercios. Bueno, 3 quintos, 3 quintos. Ponme otras heterogéneas. Ya. Puede ser 7, un séptimo. Y otra puede decir 10
y voy a poner acá, le voy a poner 8 décimos. Esas son heterogéneas porque su denominador son diferentes, mientras que acá el denominador son iguales. Muy bien, vamos ahora con lo que es simplificación de fracciones. Muy bien. Hay más tipos de clasificación, pero bueno, vamos con estos acá y sigamos con simplificación de fracciones. Y pues, en nuestra simplificación de fracciones dice, ¿qué significa simplificar fracciones? Significa transformarlas en otra fracción equivalente y a la vez que sea irreductible. Es decir, llevar una fracción y reducirla y llegar a una irreductible. Para lograrlo debemos dividir tanto el numerador y el denominador, es decir, los términos de la fracción, entre divisores comunes. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo de simplificación de fracciones. Le ponemos simplificar. Muy bien. Simplifiquemos. Lo primero que yo eliminaría sería dividirlo ambos entre 10. Entonces, elimino el 0. Entonces quedaría 12 sobre 15. Y luego simplificaría y dividiríamos ambos términos entre 3. Y al dividir entre 3 va a quedar acá 4. Y abajo 15 entre 3, 5. Y nos damos cuenta que esta ya es irreductible. Ya no se puede seguir dividiendo. Por tanto, ya terminé mi simplificación. Al simplificar está una expresión, una fracción, y comienzas a dividir ambos términos, numerador y denominador, ambos términos de la fracción, hasta que la conviertes en una fracción irreductible. Muy bien. Eso es simplificar. Llevar la fracción dada a una fracción irreductible. Bien. Ahora, ¿cómo es que se forma el número mixto? También esa parte está en nuestro separador. Entonces, número mixto. Recordemos pues que el número mixto, ¿de dónde viene? El número mixto es de esta forma. A, B entre C. Donde esta es su parte entera, ¿no? Y esta es su fracción. Pero, ¿quién le da origen a esto? Le da origen una fracción impropia. Una fracción impropia origina un número mixto. ¿Y cómo es la impropia? Donde el numerador es mayor al denominador. Entonces, digamos, 15 cuartos. Divido entonces. Es impropia, sí, numerador mayor de divido y vamos a poner 3 por 4, 12 y resta 3.
Esta es la parte entera. Si te das cuenta, esto debe mantenerse. ¿Y quién va a ser? Esta parte. Y el resto sería el numerador. Sería el numerador, ¿sí? ¿De quién? De esa fracción que se forma. Entonces tenemos al mixto, que sería 3 enteros, 3 cuartos. Esto sería el mixto. ¿Quién originó esta fracción y lo mismo? Mediante una división se generó el número mixto. Muy bien. Es un recordar, porque ya sé que ustedes lo tenían en cuenta. Solo les estoy recordando. Y ahora vamos a otros problemitas. Número 1. Dice, convierte la fracción impropia convierte a fracción impropia. El mixto, y me dan el número mixto. ¿Quién es? El mixto es 4, 2/5. ¿Y qué más vamos a hacer con eso? Y da como respuesta la suma de los términos. Muy bien. Solución, entonces. Solución. Cuatro, 2/5. ¿Qué hacemos? Multiplico y sumo. Pero algo que sí se mantiene igual es el denominador. Entonces el denominador será 5. Y lo otro es la operación que vamos a realizar, ¿no? 4 por 5 más 2. O sea, 20 más 2. O sea, esto es 22/5. Esa es la fracción impropia. Pero no me pidió ahí tu fracción impropia, no. Me están pidiendo que demos la suma de los términos de esa fracción. Entonces la respuesta finalmente será 22 más 5. Es decir, 27. Y esa es nuestra respuesta. Muy bien. Muy bien. Vamos con otro ejercicio. En este ejercicio dice, calcula A más B. Calcula A más B. Sí. 11 séptimos, punto y coma. 3 sobre A más 4, punto y coma. 17 sobre 12 menos B son fracciones homogéneas. Bien. Solución. Veamos algo.
Si son homogéneas, la homogénea tiene que tener igual denominador. Eso significa homogéneo. Igual denominador. Entonces, vemos que en nuestra primera fracción sería el número de 7, de la otra a más 4 y de la otra 12 menos b. Entonces vamos a poner eso. 7 será igual a más 4 y también será igual a 12 menos b. Entonces resolvemos. La primera, vamos a hacerlo así. 7 igual a más 4. Termina siendo que A vale 3. 7 menos 4, A es 3. Del otro lado, A más 4, perdón, del otro lado, con el 7, ¿sí? Que siempre con el conocido 7, sería igual a 12 menos B. Entonces, el B viene para el lado positivo y quedaría 12 menos 7. Y de eso sale, pues, que nuestro B va a salir 5. Pero, ¿qué nos pide? Nos pide A más B. Entonces, nuestra respuesta será nuestra A más nuestra B. Entonces será nuestro 3 más 5. Y la respuesta será 8. Esa es nuestra respuesta, 8. Entonces, chicos, más ejercicios donde veamos aplicar conceptos de fracciones homogéneas, números mixtos, fracción irreductible o simplificación, vamos a ver durante la clase. Nos vemos.